Bienvenidos, soy Bastián Gaete y esto es Interpretando la Historia. El acorazado alemán Bismarck fue el acorazado más grande jamás construido, pero ser el más grande también significa ser un blanco más grande. Como la construcción de los dos acorazados clase Bismarck en 1936 en Alemania, Gran Bretaña estaba todo menos preocupada. Por tratado, tras la Primera Guerra Mundial, Alemania no podía tener cualquier acorazado que pudiera desafiar a Francia y Gran Bretaña. En 1935, Hitler había voluntariamente acordado de limitar el tonelaje total de su armada, la Kriegsmarine, a un 35% de la flota británica. Aún así, el estreno del primer acorazado en febrero de 1939 demostró que no solo Hitler había ignorado el tratado. La clase Bismarck era algo que el mundo jamás había visto. Bautizado Bismarck por la nieta de Otto von Bismarck, el primer canciller alemán, el barco fue, como su gemelo el Tirpitz, 351 metros de largo y 36 metros de ancho, más grande que cualquier cosa que Gran Bretaña o Francia tenían. Sus 8 cañones de 38 centímetros colocados en 4 torretas dobles eran las armas más grandes colocadas en un barco alemán. Artillería media y armas antiaéreas complementaban el armamento. Mientras, su centro de telemetría era de primera línea. Pero no era solo fuerte ofensivamente. Si iba uno a uno con acorazados franceses, como parecía el enemigo más lógico en 1936, tenía que ser capaz de soportar unos impactos antes de irse a pique. El cinturón de blindaje principal era de 32 centímetros de súper fuerte acero Wotan. Su casco de doble pared podía absorber el impacto de un torpedo y dispersar la onda expansiva alrededor del casco. El mamparo transversal era entre 11 y 22 centímetros de grosor y era segmentado en 22 compartimientos que podían ser individualmente sellados en caso de inundación. Sus 12 calderas de alta presión y las cámaras de munición tenían un refuerzo adicional de 8 a 12 centímetros. Considerándolo todo, con 44% de su peso dedicado a defensa, parecía imposible que este barco pudiera ser hundido. Para el tiempo que el barco fue oficialmente comisionado el 24 de agosto de 1940, la guerra había colocado a Europa patas arriba y eran barcos británicos, no franceses, que eran el mayor enemigo en el mar. La invasión alemana de Noruega había privado a los británicos de posiciones estratégicas en el Mar del Norte, y si los acorazados alemanes Scharnhorst y Gneisenau podían combinar su fuerza con ambos el Bismarck y el Tirpitz, significaría un amenazante grupo de batalla alemán para que los británicos lo tumben. Y mientras la batalla de Gran Bretaña se erigía en el aire, submarinos alemanes empezaron a atacar buques de carga en el Atlántico, la línea de vida de Gran Bretaña. Si tal grupo de batalla se unía a la caza de buques mercantes con destino a Gran Bretaña, podría ser sometida a través del hambre. El racionamiento ya había sido impuesto en el público inglés y los submarinos alemanes, operando desde los puertos franceses, hundían cerca de 260 toneladas de mercancías solo en agosto. Esto era exactamente lo que el almirante Erich Raeder de la Kriegsmarine tenía en mente cuando le dio el mando del Bismarck al almirante Günther Lutyens. Segundo al mando era Ernst Lindemann. La tripulación, de más de 2.000 hombres, no eran conscriptos, pero voluntarios de toda Alemania. Eran marineros de primera clase. En el mar Báltico, el Bismarck tuvo su primer ejercicio de entrenamiento en contra de una réplica del crucero de batalla Hood. El HMS Hood, construido al final de la Primera Guerra Mundial, fue por un largo periodo el barco insignia de la Armada Británica, simbolizando el poder de la Real Armada. Las primeras pruebas eran favorables.
El Bismarck podía alcanzar una velocidad de 30.8 nudos y podía sobremaniobrar cualquier potencial amenaza. Pero había dos debilidades. La primera era que el retroceso de los cañones pesados era extremo y era incierto si en una situación de combate la fuerza de los cañones navales tal vez dañaría el equipo del barco. La segunda falla era durante un simulacro de falla de timón. Sin timones era muy difícil de maniobrar el barco. Bueno, timones y propulsores siempre eran una debilidad en cualquier barco. El almirantazgo alemán descartó el problema, ya que un impacto en el timón durante un combate era extremadamente raro. Para abril de 1941, el Bismarck estaba listo para el combate. Él debía dirigirse al Mar del Norte para unirse al crucero pesado Prinz Eugen y reunirse con el Gneisenau en el Atlántico. Raeder dio la orden que durante 3 meses debían hundir cuantos buques mercantes posibles. El poder del Bismarck permitiría al grupo de batalla atacar incluso convoys con escolta. Sin embargo, para el momento, el Gneisenau y Prinz Eugen fueron dañados y esperaban reparaciones. El Bismarck también esperó. El 5 de mayo, Adolf Hitler visitó el barco. Hitler era un fanático de los acorazados. Él amaba su diseño, pero no tenía ningún conocimiento táctico o estratégico sobre guerra naval. Él estaba aún así temeroso cuando se trataba de operaciones navales. En una mano, él quería proteger e impulsar la imagen propagandística del poder de las Fuerzas Armadas alemanas. En la otra, él buscaba evitar agitar a los neutrales estadounidenses y su movimiento de mercancías. Así que la Kriegsmarine dejó a Hitler a oscuras sobre sus planes. El 18 de agosto, el Bismarck y el Prinz Eugen se dirigían secretamente en el Atlántico. Esos dos barcos eran lo suficientemente fuertes para hacer daños serios al comercio británico. Es probable que los británicos sabían que el Bismarck estaba listo para combate, pero aún así, secretismo era la clave para el éxito. Hasta que llegaran al Atlántico, el Bismarck podía caer en una trampa británica y ser superado por los numerosos barcos británicos. Pero ¿saben cómo esperaban de mantener el acorazado más grande del mundo flotando por ahí en secreto? Está más allá de mi entendimiento. De cualquier forma, el 20 de agosto, Bismarck fue avistado y un día después, los miembros de la resistencia noruega observaron al barco alemán esconderse en los fiordos, golfo. Ellos informaron a los británicos. Ahora, el almirante Sir John Tobey, a bordo del nuevo buque insignia King George V, era el jefe de la flota local británica. Él fue ordenado por el almirantazgo británico de localizar y enfrentar al Bismarck. Ese barco no podía llegar al Atlántico imperativamente. Tobey no podía saber la ruta exacta que el Bismarck usaría, así que le ordenó al vicealmirante Lancelot Holland de tomar el Hood y dirigirse a Islandia con el HMS Prince of Wales para cortarle el paso más probable. De vuelta en Alemania, la Kriegsmarine informó a Hitler de la partida del Bismarck el 23 de agosto. Hitler estaba furioso y quería llamar al barco de vuelta, temiendo que el orgullo de Alemania podría ser destruido. Pero Raeder le aseguró que todo estaba bien, especialmente que los planes para la invasión de Creta estaban terminando. Bismarck mantendría a los británicos ocupados de enviar barcos adicionales en el Mediterráneo. Avistado otra vez en la tarde, 2 cruceros pesados británicos, el Suffolk y el Norfolk, le habían pillado la esencia. Y me refiero a esto literalmente. El Suffolk estaba equipado con un superior y nuevo sistema de radar, y el crucero pesado era su sombra, y le daba la ubicación al resto de la flota británica. Bismarck también parecía perseguido por mala suerte. No solo no podía evitar el nuevo sistema de radar. La primera vez que dispararon a los cruceros perseguidores, el retroceso de las armas
dañó su propio sistema de radar, así que no tenían idea que se dirigía hacia ellos. 2,000 men and 50,000 tons of steel set the course for the Atlantic with the Allies on the hill. Era el Hood y el Prince of Wales. El Hood tenía más armas que el Bismarck, pero mucho menos blindaje. La tripulación era también inexperta, debido al final de la Primera Guerra Mundial no había disparado un solo cañón en combate. Los acorazados se acercaron mutuamente. El primero en derramar sangre fue el Prince Eugen, impactando una de las cámaras de municiones del Hood. Y justo mientras el Hood giraba para traer sus torretas traseras en combate, una salva completa del Bismarck penetró a través del blindaje y detonando en la cámara de municiones principales. Un momento de shock pausó la batalla, mientras el HMS Hood era envuelto en llamas y partido a la mitad. El Prince of Wales devolvió fuego al Bismarck, dañándolo, pero en retorno fue impactado de vuelta, destruyendo el puente y matando a los oficiales. El Prince of Wales dio la vuelta y huyó. El almirante Lutyens decidió, en vez de perseguir, revisar los daños del Bismarck. Solo había recibido un impacto, pero le estaba entrando agua. Una de las calderas tuvo que ser abandonada. Pero lo más importante, los principales depósitos de combustible tenían fugas. Lutyens evaluó sus opciones. Él había dañado al Prince of Wales y destruido al Hood. Una gran victoria. En efecto, fue un tiro de suerte y la batalla no duró más de 10 minutos. Pero solo 3 de los 1.419 hombres a bordo sobrevivieron. Pero el Bismarck no podía alcanzar velocidad máxima y su combustible era mucho menos que lo planeado. Bismarck siempre fue referido como un él. Lutyens podía volver por la ruta que tomó a Noruega o tratar de atravesar el Atlántico a Saint-Nazaire, Francia, por reparaciones. Eligió Francia. La muerte del Hood fue, sin dudas, un shock para el público británico. El almirante Tovey fue ordenado de destruir el Bismarck con todos los barcos disponibles. Norfolk y Suffolk seguían haciéndole sombra al Bismarck, pero ninguno podía desacelerarlo. Los únicos barcos lo suficientemente cerca para hacer algo eran la Fuerza H, HMS Sheffield, HMS Renown y el portaaviones Ark Royal con 18 torpederos Swordfish a bordo. Esos planeadores parecían de la Primera Guerra Mundial, pero podían alcanzar los 100 nudos, suficiente para alcanzar al Bismarck. Lutyens era pesimista de sus probabilidades, ya que básicamente toda la flota local británica estaba en sus talones. Fuerza H hizo contacto con el Bismarck el 25 de mayo, pero el Renault y Sheffield eran muy débiles para enfrentarlo. 15 torpederos, en cambio, despegaron esa noche. Esos aviones tan pequeños eran difíciles de acertar con armas antiaéreas, especialmente de noche, y con un valor suicida se acercaron y soltaron sus torpedos a 300 metros. Los primeros torpedos hicieron daños mínimos, pero el Bismarck fue impactado en la popa haciendo maniobras evasivas y en aguas bravas bloqueó el timón. El talón de Aquiles del Bismarck fue impactado. Ingenieros buscaban desesperadamente una solución, pero la presión del agua era muy alta para enviar mecánicos. La situación era desesperanzadora. Mientras los buques británicos se acercaban, el almirante Lutyens envió un mensaje de radio a Berlín. Barco deshabilitado, lucharemos hasta el último cartucho. Larga vida al Führer. Tovey planeaba atacar al Bismarck por todas direcciones, con los acorazados King George V y Rodney por el oeste, mientras el Norfolk dispararía desde el norte y el crucero pesado Dorsetshire lo haría desde el este. En las primeras horas de la mañana del 27 de mayo avistaron al lento Bismarck. Rodney y King George V abrieron fuego,
Bismarck devolvió el fuego, pero pronto 2 de sus torretas quedaron fuera de combate. Un cañonazo le dio al centro de mando de artillería, matando a los oficiales. Tiros de suerte, pero decisivos. Bismarck fue sesgado. El bombardeo continuó y para las 9:15 Bismarck era una mole en llamas. Disparó sus últimos cartuchos justo después de las 9:30, como sus torretas fueron destruidas. The flagship of the Navy, the terror of the seas. His guns have gone silent at last. El Bismarck estaba acabado. De los 2.876 obuses disparados a él, 400 impactaron el buque en un poco más de media hora. Ahora, era la ejecución de un enemigo indefenso. Dentro del barco era el puro infierno de gases venenosos, fuego, calor, agua helada, aceite y sangre de los muertos y moribundos. A las 10:15 Lindemann, ya que Lutyens probablemente estaba muerto a este punto, dio la orden de abandonar el barco. Estos son los hombres que lograron y pudieron, mientras cañonazos caían desde el cielo, matando a cientos de marineros. El Dorsetshire disparó 3 torpedos como el golpe final, y el Bismarck desapareció debajo de las olas a las 10:40. Solo 115 miembros de su tripulación sobrevivieron. Hitler se enteró del desastre no por el almirante Rudder, sino por la prensa británica. La Kriegsmarine se había rehusado a decirle la verdad, temiendo su gloria. Y así terminan las cortas aventuras del Bismarck, el acorazado más poderoso de todos. Nuevamente, el barco más grande también es un objetivo más grande. The terror of the seas, Bismarck and the Kriegsmarine. Espero que el video les haya gustado. No se olviden de suscribirse y darle me gusta. Compártenos en tus redes sociales para que tus amigos aprendan algo nuevo de historia. Esto ha sido todo por esta semana. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio.